fue el ganador del premio a mejor corto documental con Los Cascos Blancos en el año 2016. En el año 2014 fue nominado al premio Oscar a mejor largo documental con Virunga. Se llama Orlando von Einsiedel. Es director de cine británico y ha llegado a Colombia para dirigir un nuevo documental. La historia de los niños perdidos, la historia de los niños que sobrevivieron al accidente de una avioneta en la selva colombiana. Este es el tráiler de la película. Una selva que no tiene fin. Usted siente ese poder que tiene la naturaleza. Ahora se encuentra una aeronave desaparecida. A bordo están 4 niños indígenas y su madre. Y yo me asusté. Una selva espesa, una selva inhóspita. Inmediatamente se activaron todas las órdenes. Es como buscar una aguja en un pajar. Yo como padre me sentía bastante impotente. Encontramos la avioneta. Y no identificamos de pronto cuerpos pequeños. Uy, ¿cómo así, man? Los niños no están. Hoy se unieron al equipo de rescate 85 indígenas. Entonces nosotros, pues como siempre, nos menosprecian nuestro conocimiento. Entonces. Muchos de estos voluntarios indígenas desconfían del ejército. Ellos se preparan para el tema de la guerra. Pero ellos nunca estuvo preparado para esta misión. Todo territorio tiene sus guardianes. Los seres que lo cuidan. Estas voces, estos testimonios hacen parte de Los Niños Perdidos, el documental que estrenará Netflix este 14 de noviembre, en 2 días, y que tiene como director a Orlando von Einsiedel. Por favor, Ana, saludemos al director y pregúntele él cuándo fue que leyó, cuál fue la primera historia, la primera noticia que leyó sobre la tragedia de la avioneta, los niños perdidos en el Amazonas, y cuánto tardó en darse cuenta que esto iba a ser un buen documental. Good morning, Orlando. Thank you very much for your time today at W Radio. Oh, good morning. Thank you very much for having me. So let us begin by asking you, do you recall the moment, the precise moment when you first heard the news of these kids that had been lost in the jungle, and at what point you said, oh my God, this is going to be an amazing documentary? Absolutely. I mean, this was a story that gripped the entire world, and I remember following it on the news in the United Kingdom, where I'm from. It was really when I first learned about the story behind the search that I got very interested. This story is, of course, the themes in the story are, universal. It's a story about resilience and empathy and the strength of the human spirit. But there's also so many other deep layers in this story. It's a story about the Amazon, the mysteries of the Amazon, the lungs of the earth. It's a story celebrating and exploring indigenous knowledge and culture. And probably for me, the thing that really drew me to it is a story about 2 groups of people, the Colombian military and indigenous communities coming together for a shared goal. And we live in a very polarized world. I found that incredibly inspiring and hopeful, and it really drew me to want to try and make a film about this. Pues nos dice que esta historia captó la atención del mundo. Él, por supuesto, siguió todo lo que estaba pasando en las noticias en el Reino Unido, de donde es él, pero nos dice que cuando supo de la historia detrás de esta búsqueda fue que se interesó en esto, porque nos dice que pues hay diferentes escenas de lo que ocurren, digamos, historias universales alrededor de esto que se cuentan, como la resiliencia, el espíritu humano o la supervivencia, pero hay otras capas detrás de todo esto.
Entonces también se revela, por ejemplo, el misterio del Amazonas, el pulmón del mundo, ese conocimiento indígena, su cultura. Eso fue lo que lo atrajo realmente a esta historia y sobre todo cómo los militares colombianos y las comunidades indígenas se unieron para una meta común. En un mundo tan polarizado, eso le pareció bastante inspirador y le dio esperanza. Impresionante el documental porque se ve eso que usted dice del misterio de la selva, la amplitud del universo de la selva, pero sobre todo la cantidad de animales peligrosos que permanentemente asediaban a las personas que anduvieron buscando a los niños. ¿Qué riesgo se corrió de que ese trayecto por la selva hubiese ocasionado problemas de ataque de los animales en la búsqueda de los niños? You know, it's important that you're mentioning about the mystery of the jungle, the mystery of the Amazons. And, you know, there's a part of it, and it's the amount of dangerous animals that are in that area. Do you recall, or during your investigation, the risk that the people that were searching for the kids had to face, specifically in terms of these wild animals and those animals attacking these people? Of course. I mean, just our own experience in making this film, we saw many snakes and tarantulas, and it's an incredibly hostile environment to operate in. For the various different rescue teams to spend so long every day in that environment was extraordinary and incredibly brave and selfless work. But then also they did have resources. They had food and water. The 4 children had none of those things, and it shows just how extraordinary and brave and intelligent they were to survive those 40 days in the forest. Pues nos dice que claro que sí, porque en su experiencia haciendo el documental también vieron y presenciaron esa inmensidad de la selva del Amazonas, donde se veían culebras, tarántulas. Es un ambiente, por supuesto, muy hostil, y que el equipo de rescate pasara ahí tanto tiempo, pues en un ambiente así, pues le parece valiente y extraordinario. Pero hay que tener en cuenta que esas personas tenían recursos, tenían comida, tenían agua, pero los niños perdidos no tenían nada de eso. Entonces es extraordinario y muy valiente de resaltar que, a pesar de que no contaban con los recursos que sí tenía el equipo de rescate, lograron sobrevivir. Quiero seguir, también tuve la oportunidad de ver el documental y me pareció buenísimo, y le quiero preguntar por algo que él ya señalaba: cómo el documental y la historia en sí desafía nuestra racionalidad, esa visión, si se quiere, muy occidental de lo lógico, frente a una historia donde se habla de duendes, se habla de espíritus, se habla de otras dimensiones que nos son desconocidas. ¿Cómo fue para él ese descubrimiento y ese acercarse a ese mundo que no parece racional? You know, we want to ask you about the challenge of the logic behind this story, because this story has, different characters, different scenarios that for us in the Western world are completely, unthinkable of. And we wonder, at the time of you doing this documentary, how hard was it to challenge the logic behind this story? Well, I think that's one of the fascinating things about this story is everyone comes at it with their own preconceptions, and certainly with me and the film team, we approached this very journalistically to try and understand how those children were found. What's extraordinary is that the Witoto, the indigenous community involved in this search, is they had very different logic. The military were using military science and technology, and yet they got to a point and they weren't finding the children. The indigenous volunteers were using very different methods. They see the forest as a living and spiritual entity. And I think for us, we present the different perspectives, the different facts to the viewers, and viewers can make up their own mind about what they believe. And I think that's one of the most extraordinary legacies of this story, and I hope of our film as well, is that there are things that we don't know that are unexplainable.
Well, Orlando, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you on our show. We don't want to spoil this documentary anymore. So thank you so much for your time. Thank you for having me. It's been great to talk to you. Thank you, bye bye. Bueno, al final nos dice que esa es de las cosas fascinantes de este tipo de historias, de esas preconcepciones que se tienen o preconceptos que se tienen alrededor de una historia como esta. Ellos trataron de tener los diferentes puntos de vista y las visiones de cómo encontraron a estos niños, que es lo que le parece más extraordinario, porque por ejemplo tienen la visión de los huitotos, que son la comunidad indígena, que tienen una lógica absolutamente distinta a la de los militares. Los militares se basaban en la ciencia militar, en la tecnología, y pues no encontraron a los niños o llegaron hasta cierto punto y no podían ir más allá, mientras que estos indígenas voluntarios utilizaron otros métodos porque ven la selva como una entidad viviente, espiritual, de una manera absolutamente distinta, y eso representa, digamos, las diferentes perspectivas de lo que se vivió en ese ambiente, y ese es el legado de esta historia y espera que también de este documental. Pues es que ahí, Félix, es donde el doctor Casas acierta en su apreciación. El gran protagonista del documental es la selva. Claro. La selva y las distintas formas de ver la selva, de vivir la selva, de entender la selva, en el marco pues de esta historia que todo el mundo siguió, como nos lo dice el director, los niños perdidos en esa selva. Y cómo vencer desconfianzas ancestrales, sí, ahí claro, podemos decir, entre las partes, la desconfianza de los indígenas con el ejército, la desconfianza del ejército con los indígenas, y cuando todo se empieza a destrabar es en el momento, no adelantando mucho, es evidente que hay otra sensación. Spoiler. Es evidente que la cultura de la selva de los indígenas es las que los llevó a encontrar a los niños. Total. Los militares no hubieran podido porque ya francamente había fracasado el sistema, sí, y claro, fue la última alternativa que había para poder rescatarlos, y fue esa la que se pudo perfeccionar. Pues un enfoque muy original el de este documental, Los Niños Perdidos, se estrena este 14 de noviembre en Netflix.